gente amable, y a nosotros nos honra que cada vez que le escribimos, ella nos dice que sí. Para nosotros su colaboración y cooperación ha sido vital para este proyecto. El programa Un Día a la Vez se honra en recibir a una de la casa, una mujer querida. Ella es Awilda Reyes. Buenos días, magistrada. Bienvenida a su programa. ¿Puedo usarlo, claro? Claro que sí, claro. Ay, muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un honor compartir con ustedes y con todo el público que les sigue, porque me llena de satisfacción poder aportar un granito de arena para que la gente consuma contenido que les sea de utilidad. Exacto. Entre tanto contenido chatarra y basura, bueno, a propósito de lo que tú comentabas. Y programa malo, magistrada, como mire, ese notas en blanco. Claudio, retírate de la comunicación, únete en cadena con que esta es la escuelita de la radio online. Únete a nosotros, Claudio, no te queda más nada. Continúa, estamos aquí para aportar un granito de arena en uno de los temas que causa mayor dificultad a los ciudadanos, no tan solo aquellos que se ven en conflicto con la ley penal, sino cualquier ciudadano que de buenas a primeras está haciendo un trámite migratorio, de trabajo, de cualquier situación de la vida civil y se encuentra con la nefasta noticia de que tiene una ficha penal en los registros públicos. Entonces eso es algo más común de lo que nosotros nos imaginábamos, y no solamente son susceptibles aquellas personas que tienen conflicto con la ley penal, sino ciudadanos comunes y corrientes, y por eso es bueno tener el conocimiento. ¿Qué son las fichas penales, magistrada? Las fichas penales son los registros que tienen las instituciones públicas encargadas de lo que es la persecución y el procesamiento de las personas que han tenido conflicto con la ley penal. Dígase, si usted tuvo un problema judicial, un problema penal, que lo atraparon o tuvo un proceso por robo, por droga o por cualquier circunstancia que tenga una sanción, entonces usted tiene un problema penal. Tiene una ficha. Pero ¿cuál es la metodología? Porque como decíamos en el introito, la policía antes, por ejemplo, y todavía, todavía ficha. Todavía ficha. Mira qué es lo que pasa. Ajá. Existen 3 tipos de fichas penales. La primera ficha... Atención, los tigres del Capotillo, los tigres de la 42, de la Cuava y del Caliche. Escuchen esto, ustedes que nada más vienen metiendo droga. Ustedes escuchen esto, contenido sano. Muy importante. Desde que la policía te detiene y te retiene en un cuartel, que tiene derecho a hacerlo, cuando te apresan por redada, por investigación o por cualquier circunstancia que la autoridad policial entienda que deba hacerlo y te retenga por lo menos por 8 horas, que es la que establece la ley y la Constitución, entonces la policía tiene un registro. Ese registro se le llama ficha también, donde se asienta tus datos y la razón por la cual tú fuiste detenido. Por ejemplo, Juan Peña, detenido por 50 par de 8. En ese registro, Juan Peña está fichado por la ley 50 par de 8, que es la ley de droga. ¿Qué pasa? Este registro de la policía, que es obligatorio y tienen que hacerlo porque es un registro control. Y la ley lo llama que es un registro control. ¿Qué tiene de particular? Que este registro no es público. No debería ser, magistrado. No debe, es el principio. Eso es lo que dice la ley. Este registro no es público porque solamente, como su nombre lo indica, solamente sirve para que las autoridades tengan el control del mismo y tengan conocimiento de si una persona cuántas veces es investigado o cuántas veces detenido, etcétera, etcétera. Y para fines de investigación se puede consultar este registro. Sin embargo, este registro no debe aparecer en ningún registro público de ese ciudadano. Es decir, que Juan Medina tiene ese asiento, pero a él no le figura ni le obstaculiza realizar ningún trámite de la vida civil. Entiendo. Antes de pasar a la otra ficha, esta ficha de la policía tiene que ir a un archivo muerto cada 10 años. Es decir, que si hace 15 años, o 20, o 12, como aparecen muchas personas, usted fue detenido y tuvo un tiempo de detención en algún destacamento, después de 10 años ese registro no debe permanecer. No debe permanecer. No debe permanecer.
Tiene que renovarse cada 10 años. Se va a un Ok, archivo correcto. muerto. Bien, entonces hay otro tipo de ficha que es cuando se impone cuando a una persona investigada se le impone una medida de coerción. Sí. Estas son las fichas que se llaman provisionales. Estas sí son públicas, sí van a aparecer en los registros públicos y nadie se puede poner guapo porque aparezca en los registros públicos porque es una información pública. O sea, todo aquel que se le hace una medida de coerción ya está fichado. Tiene una ficha temporal Temporal. hasta que se resuelva su situación jurídica. Y el efecto legal, o sea, mientras esté en esa medida, magistrada, no puede viajar, no puede... Porque yo veo que hasta cuando va a sacar licencia, si aparece una ficha por una medida de coerción, no le dan la licencia. Sí, miren qué es lo que pasa. El registro debe constar y cualquier institución puede consultar y ver el registro. Ok. Lo que no es legal, y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con respecto a eso, es que al ciudadano se le niegue cualquier trámite o cualquier servicio, como el tema de las certificaciones de no antecedentes o el papel de buena conducta, como se llamaba anteriormente. Este no puede negarse por el hecho de tener una ficha temporal, porque este registro solamente va a permanecer hasta tanto se resuelva la situación jurídica de esa persona. O sea, automáticamente se resolvió, ya puede, eso se elimina. O queda Entonces eliminado. tiene que hacer el procedimiento, no es automático. No, Hay que no, hacer el automático. proceso para entonces retirar ese registro público que permanece hasta tanto se resuelve el caso. Por ejemplo, si el ciudadano se le impuso una medida de coerción, 3 meses de prisión preventiva, vamos a poner un ejemplo, y el fiscal más adelante decide archivar definitivamente el proceso porque no encontró más pruebas. Ya con ese archivo definitivo nosotros iniciamos un proceso para que ese registro público que tiene ese ciudadano con esa medida de coerción entonces le sea retirado. Entonces ahí sí queda, como ellos dicen, limpio y no consta en ningún. ¿Por qué? Porque lamentablemente no debe ser, pero las instituciones financieras, las públicas, las migratorias, todo el mundo tiene acceso a esa información pública. Okay. ¿Y la tercera, entonces, ya corresponde a las personas que han obtenido una sentencia condenatoria. Ojo, sea en el país o sea en el extranjero y haya sido deportado. Si vino deportado, sentenciado, entonces ese registro consta también en nuestro registro público. Por lo tanto, esa ficha va a permanecer hasta que ese ciudadano tenga 2 condiciones. La primera es que haya cumplido la totalidad de la sanción, de la pena. 2, que hayan pasado 3 años desde que se cumplió. Y tercero, que no haya tenido otra dificultad con la justicia penal. Okay. Magistrada, ¿y no es vulnerar el derecho una persona que haya sido condenado en primera instancia y se fiche antes de que esa sentencia sea ejecutoria, que adquiera autoridad de cosa juzgada? O sea, ¿no tendría yo que esperar que la Suprema dé por terminado el caso para que entonces se registre esa ficha? Lo que pasa es que como es una ficha temporal, la ficha lo único que quiere decir es que en los registros públicos, para las autoridades poder tener lo que son en los controles, se hace constar, por ejemplo, que hay un proceso penal abierto. Esa persona tiene un proceso penal abierto. Lo que no puede pasar es que sin una sentencia condenatoria y definitiva, ese registro afecte derechos fundamentales de esa persona. Es decir, con una ficha temporal, todo ciudadano debe estar en condiciones de realizar todas las actuaciones de la vida civil. Todas, porque el estar sometido a un proceso y tener una ficha temporal no elimina ni aniquila ningún derecho civil. Ahora, ¿qué pasa? Con la sentencia condenatoria sí se eliminan algunos derechos civiles y por lo tanto ese registro sí puede afectar algunos derechos fundamentales porque la propia sentencia conlleva sanciones de ese tipo. Entonces, esta vulneración tiene un límite en el tiempo y está condicionada a que el ciudadano haya cumplido con la finalidad de la pena, que es reinsertarse a la sociedad como un ser humano o como un ciudadano ya regenerado y ya que aporte de manera positiva a la sociedad. Entiendo. Ok, ya magistrada, ya yo estoy fichado, Sí. ya tengo mi sentencia,
entonces definitiva. Perfecto. Entonces, por ejemplo, pude obtener un descargo. Entonces, ¿qué debo hacer yo para quitarme esa ficha? Bien, la encargada de poner las fichas y de retirarlas es la Procuraduría General de la República. Correcto. Y en algunos casos la Suprema Corte de Justicia. Pero para los ciudadanos en general, la Procuraduría General de la República. Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es tener una copia certificada de la sentencia que cumplió en caso de ser condenado, una certificación de que esa sentencia no fue objeto de ningún recurso y por lo tanto es definitiva, y una certificación de los juzgados de la instrucción emitida por la Procuraduría General de que ese ciudadano no ha tenido ningún otro evento con la justicia penal. Por lo tanto, ahí reúne todos los requisitos. La Procuraduría se da cuenta de que fue una persona que ya cumplió su sanción, que ya pasó el tiempo que establece la ley para que pueda permanecer la ficha y que no ha reincidido o no ha tenido otro evento. Sí, exacto. Y una cosa, doctora, una persona que cayó presa porque mató a alguien en defensa propia, quedó preso un tiempo en La Victoria o en cualquier cárcel, cumplió una pequeña condena, pero en el proceso se demostró su inocencia y fue libre, absuelto. Entonces, esa persona, ¿en qué tiempo puede quedar limpio de la ficha automáticamente, o es un proceso también que debe de tener? No, no es automático. Aunque la persona en ese caso se haya determinado que no fue responsable de esos hechos por los cuales fue juzgado, tiene que esperar que la sentencia sea totalmente definitiva, es decir, que pasen los plazos para recurrirla y de que ya ésta no tenga ningún recurso habilitado para que pueda ejecutarse. Una vez transcurren estos plazos, la sentencia de descargo, en este caso, se hace definitiva, entonces ahí sí podría iniciar el proceso para retirar su ficha penal. ¿Y eso lleva un tiempo, más o menos? Sí, porque hay que agotar todos los plazos penales posibles. Y si la sentencia es recurrida, entonces tienes que esperar que los recursos se conozcan hasta que haya una decisión definitiva. Okay. Y después de cumplido ese tiempo, ya, yo me imagino que no aparece en el sistema ya esa situación, que puede sí, está fichado, acuérdate aparece de todas formas. Sí, claro, porque desde que inicia el proceso, lo primero que se le impone es la ficha provisional. Porque la ficha lo que es el registro. Okay. Lo que va es como el seguimiento, como cuando tú vas al médico, que él va anotando cada vez que tú vas. Entonces el sistema penal también va anotando, tú entraste al sistema, estás provisional, porque todavía no se ha determinado si tú eres culpable o eres inocente. Okay. Cuando se determina que tú eres culpable, entonces ya esa ficha provisional pasa a ser definitiva, porque tú pasas de un procesado a un condenado. Okay. Cuando tú tienes la ficha provisional y eres absuelto o declarado no culpable, como en el caso que tú me planteaste, entonces ahí tú sigues con tu ficha provisional, porque ese estatus no lo cambió la sentencia condenatoria. Okay. Tú sigues siendo un hombre libre, una persona libre. Puede hacer su vida normal. Normal. Okay. Que está sometida a un proceso y que pudo demostrar que no fue la responsable de esos hechos. ¿Y una persona sí puede de todas formas, por ejemplo, solicitar visa de paseo? Sí, claro. ¿Y no hay problema? No, puedes solicitar todo lo que quieras. Recuerden, por lo menos en el caso específico de la visa, que no es una prerrogativa, o sea, no es un derecho de los ciudadanos. Es el Estado al cual uno le solicita visa, tiene toda la potestad de decidir si eso es un elemento que ellos toman en consideración para otorgar o no el visado. Okay. Eso ya soberanía de cada pueblo. Pero nosotros como ciudadanos, aunque estemos siendo procesados, tenemos toda la facultad de solicitarla. Excelente. ¿Qué tiempo dura el proceso? Después que uno va, creo que al Malecón Center, que uno deposita la documentación requerida, ¿qué tiempo dura y cuál es la mecánica? ¿Cómo ya, después que yo deposito? Ya lo movieron para... ¿Lo movieron? Sí, para la principal aquí en la feria. Ahora está en la Procuraduría. Qué buena información. Sí, movieron el departamento. Ya no está ahí en Malecón Center. Mira, todo depende de cuál sea la situación del ciudadano y de qué jurisdicción haya sido fichado. Si fue por la policía, esas son las fichas un poco más incómodas realmente, porque la policía, como no son públicas, a veces el ciudadano no tiene un acceso más fácil que como cuando es sometido a la acción de la justicia, que en cualquier
buró se puede verificar. Y la policía es muy celosa con las informaciones que ellos hacen constar. Entonces, normalmente las fichas de la policía, que no son públicas, y claro, no deberían aparecerle a ningún ciudadano, pero cuando aparecen dan mucho dolor de cabeza, y en la mayoría de los casos se resuelve a través de una acción de habeas data. Okay, Los demás, las fichas temporales y las fichas definitivas, ya como son el resultado de un proceso penal que inició, ya sí es más fácil, porque ya solamente hay que ir a la jurisdicción que fue apoderada, la que conoció y resolvió el conflicto penal, y entonces recabar toda la información para llevarla a la Procuraduría. Entonces usted dice, cuando una persona está siendo imputada de un ilícito penal, sí, que la policía lo lleva, por ejemplo, al destacamento de Felicidad y le tira una foto, usted establece que eso es normal. Eso es normal. Eso es normal, que es se una dé, ficha control. porque hay una ficha control. Es una ficha control. Y una pregunta. No es pública ni debe afectar perfecto, a ningún ciudadano. Okay. Si es pública y afecta a alguna diligencia que esté haciendo ese ciudadano, ahí sí entonces se hace el procedimiento para levantar o quitar ese registro. No del registro policial, sino del registro público, porque la policía tiene el derecho de tener ese registro. Por 10 años usted estableció. Por 10 años. ¿En qué consiste la ley de habeas data? La ley de habeas data es un proceso de raigambre constitucional, es una acción constitucional en la cual la persona solicita a la entidad de la cual tiene una información sobre su persona a que se rectifique o se borren esos registros por dos cosas, o por ser incorrectos o falsos, o por estar violentándole algún derecho fundamental. En el caso de las fichas policiales no se alega que sean incorrectos, a menos que la persona nunca haya sido sometida, que hay muchos casos. Sí. Ahí entonces se somete porque la información que aparece en ese registro no se corresponde con la verdad, o rectificarla de que la misma aparezca en el archivo policial, no así en el público, porque entonces ahí está afectando los derechos fundamentales de esa persona. Ok. Y una pregunta, ¿las fichas judiciales prescriben? Es decir, ya yo tengo, por ejemplo, me condenaron a 10 años, cumplí los 10 años y hace 10 que no delinco. Si no la solicita, el sistema lo mantiene ahí, o sea, no la mantiene ahí. La mantiene ahí. Como quiera hay que buscarlo usted como abogada, pagarle una barce cuarto, porque hay que, sí, porque hay tipos, porque hay gente que quizás están fichados porque primero por desconocimiento y otra porque no manejan los recursos económicos para pagarle a un abogado, porque uno como abogado sabe que hay limitaciones. No, y a veces, como te dije, el ciudadano no sabe. Yo tuve un cliente que trabaja en una prestigiosa institución pública, un poder del Estado, siempre ha estado trabajando para el Estado. Sin embargo, en un proceso de visa le salió una ficha y me decía, Listen, yo nunca he pisado un destacamento. Entonces hubo que hacerle un procedimiento, y es un ciudadano normal, común y corriente, que nunca había tenido conflicto con la ley penal. Sin embargo, el registro estaba ahí. Lamentablemente en nuestro país, ni siquiera las cuestiones que la ley dice que deben ocurrir automáticamente, ni siquiera esas funcionan. Imagínate las que no. Exacto. Es decir, que todo aquel que es condenado, escuchen, los que son condenados después de 3 años, si usted no ha vuelto a un tribunal o a un destacamento, usted puede retirar su ficha. Después de 3 años tiene que hacer el procedimiento. Algunas personas es posible que tengan la habilidad de realizar el trámite. Es posible que sí, pero lo más recomendable es que lo hagan a través de un abogado. A través de un abogado. O sea, que si usted tiene la habilidad, lo puede hacer usted mismo. Sí, si el ciudadano, claro, lo puede hacer. Porque son documentos públicos. Por ejemplo, fíjate, si yo soy condenada, yo sé el tribunal que me condenó, yo busco mi sentencia, busco mis certificaciones, todo eso trámite. Lo que pasa es que normalmente el ciudadano no tiene el manejo no tan solo de los requisitos que dice la ley, sino institucional. Entiendo. A dónde voy, qué busco, qué me hace falta, ni reconocer de qué se trata cada documento que le piden. Entiendo. Porque te dicen, busca una sentencia certificada. ¿Qué es eso? Exacto, solamente un abogado sabe reconocer qué es una sentencia certificada. Entonces, eso es lo que pasa. Cualquier ciudadano lo podría hacer, pero lo ideal es
para resolver ese problema de manera eficiente y eficaz es que se hagan asistir de un abogado. Correcto. Los procesos no son costosos, depende de las dificultades. No, y depende del abogado, y de porque yo me imagino que usted no cobra 20,000 pesos por eso. No. Pero por eso le estoy diciendo. Pero hay tigres en el Capotillo que no pasan de 10,000 pesos y de 5,000 pesos. Por eso lo estoy diciendo. No, se hace, depende del caso. Además, en algunas ocasiones, depende de la situación de algunos ciudadanos, se le puede hacer pro bono, pero todo depende. Claro. ¿Cuál es su análisis de la figura de la ficha en este país? ¿Cómo usted lo ve? Es una figura que no ha evolucionado. No. Y ahora el acceso a la información ha hecho más delicado este tema. Y ahora tenemos una ficha que no consta en los registros de las instituciones, sino que consta en los registros de las redes. Y está haciendo más daño que aquellas fichas que están constando en los registros públicos. Entonces, esa ficha pública que se hace a través de las redes sociales es más difícil de quitar. Son morales. Y de borrar porque son morales. Sí. Ya, si a una persona en el proceso judicial se le impone una medida de coerción y el caso se cierra, pues fácilmente se le retira esa ficha, ese registro y no ha pasado nada. Sin embargo, en las redes sociales te ponen la ficha y después no hay forma de quitarla. Incluso la gente justifica cuando le dicen no, que salió inocente. Entonces trata la gente de mantener esa creencia. Exacto. Entonces eso es un poco de la creencia que teníamos antes con el Código de Procedimiento Criminal, que la gente se presumía culpable hasta que se demostrara que era inocente y que las autoridades usaban el tránquenlo y después investigamos. Ahora la gente quiere sangre, quiere preso, la gente entiende que si ya se señaló, si ya se dijo que hizo tal cosa, ya es una verdad absoluta, no se espera el resultado judicial. Entonces ya esas fichas son las que ahora mismo están pesando más. El sistema sigue con muchas sombras y pocas luces en ese aspecto y vemos muchos ciudadanos que son perjudicados por estos registros que muchas veces se ponen de manera incorrecta o se ponen a veces de manera injustificada. Y para hacer daño, porque muchos policías y muchos guardias en los 90 fichaban a quien ellos les daba la gana. Eso en los 90. Digo yo, porque eso era la mayor. Todavía hay muchas cosas. Todavía. Todavía. ¿Qué usted sugiere? Hay que enseñar a la gente. Hay que educar desde adentro hacia afuera. Y hay que sensibilizar a las personas, principalmente la policía, que es la que tiene quizás más debilidad en esos aspectos. Hay que sensibilizarlo en cuanto a la importancia de asentar un registro que pueda perjudicar a un ciudadano. Entonces yo creo que en la educación es que está como nuestro talón de Aquiles, que todavía no podemos superar ese obstáculo, pero por lo menos estamos hablando de eso hoy. Hay mucha gente que ya van a saber y claro que le van a decir al policía, mira, tú no me puedes fichar, tú me fichas ahí en tu cuadernito y que de ahí no pasa. Y que de ahí, correcto. Señor, interesante conversatorio. Nosotros queremos saber si alguien está interesado en adquirir su servicio como abogada, si tiene redes sociales y cómo la podemos contactar. Sí, yo tengo mis redes sociales, el Instagram me pueden ubicar en @WildaInésReyes, el número de WhatsApp, solo WhatsApp 809-961-0186 y estamos en la oficina en la Francisco Pérez Ramírez, número 608 a la hora, en la suite 201. Excelente. Correcto, repita su WhatsApp porque usted sabe que... Sí, el WhatsApp, solo WhatsApp, Solo señora, WhatsApp. Los tigres, atención los tigres, que no comiencen. ¿Usted está soltera, magistrada? Sí, todavía estoy ¿Todavía? Todavía. Pero desde que estábamos allá, usted estaba soltera. ¿Qué pasa? Porque usted es una mujer buena moza, inteligente, tiene arraigo. Eso fue una decisión, una decisión tomada. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay que priorizar otros proyectos.
Ok. Por ejemplo, mis hijos. Sí, pero yo, mi ser persona, magistrada, pero usted es una mujer joven que tiene, como dirían los tigres, todo su gusto. Ah, claro. O sea, pero claro, ¿qué pasa claro. ahí? Está todo bien, que me siento Bueno, bien así. se siente Selección y bien me así. siento bien así, que es lo importante. Magistrada. Cuando encuentre un compañero que me haga Sí. pensar diferente, entonces daremos el paso. Qué bueno, para nosotros ha sido una gran gracias a Marian Rivas desde Venezuela, también a Carlos Bencochea Villamizar, que está esperando la sesión de Venezuela. Ya Carla tiene fanático allá en Ya lo Venezuela. Gracias por darnos el A ustedes, privilegio de tenerla gracias. aquí, siempre puntual y educando. La Así idea es. es de nosotros educar. Ya ustedes saben todo el proceso del fichaje, de las fichas judiciales, cómo resolverlo, y ya están ustedes más que claros lo que es una ficha de control y una ficha definitiva. Señores, hasta aquí a este conversatorio con la distinguida doctora Awilda Reyes. ¡Ruédalo, Eri!